Contra el Español, Vinicius y Bellingham demuestran que no necesitan a Mbappé. Eso es precisamente lo que sugieren los hechos recientes. El dúo brilló en la victoria por 0-2 frente al Español de Barcelona el 3 de mayo de 2026, en ausencia de Kylian Mbappé. Estos son los puntos clave de esa actuación. Vinicius Jr. marcó los 2 goles del partido, minutos 55 y 66, alcanzando los 16 goles en 2026. Jude Bellingham dio una asistencia espectacular con un taconazo para el segundo gol del brasileño. Liderazgo. Sin Mbappé lesionado en la pierna izquierda, Vinicius parece asumir plenamente su rol de líder ofensivo, con una valoración de 8,2 frente al Español. Algunos analistas, como los del diario AS, consideran incluso que Vinicius y Bellingham se sienten más cómodos tácticamente sin el francés, que tiende a ocupar ciertos espacios preferidos del brasileño en la banda izquierda. Esta victoria permite al Real Madrid mantenerse matemáticamente en la lucha por el título, retrasando la consagración del Fútbol Club Barcelona. Vamos allá con nuestra crónica de actualidad madridista de hoy, así que quédate hasta el final para no perderte nada. Hay momentos en una temporada en los que todo se vuelve claro. Momentos en los que los discursos, las promesas y las ilusiones desaparecen para dejar paso a una verdad cruda, casi incómoda. Y este Real Madrid, el que se impuso con autoridad ante el Español, ha lanzado un mensaje que muchos no estaban preparados para escuchar: este equipo no necesita inclinarse ante nadie. Ni siquiera ante Mbappé. Sí, la conclusión es dura. Sí, va a generar reacciones. Pero hay que mirar los hechos de frente, sin rodeos ni filtros. En ausencia del francés, Vinicius y Bellingham ofrecieron una actuación que va más allá de una simple victoria. Representaron algo más profundo, una liberación, porque lo que ocurrió en el campo no fue solo un 0-2 bien gestionado. Fue una demostración, una afirmación, una toma de poder. Vinicius, primero, 2 goles, 2 relámpagos, 2 golpes letales, pero más allá de los números, fue su actitud lo que marcó la diferencia. No jugó como uno más, jugó como el líder natural de este ataque, como el que marca el ritmo, el que provoca, el que decide. Su primer gol, una aceleración fulminante, un timing perfecto, una definición impecable. El segundo, la culminación magistral de una jugada colectiva sublimada por la genialidad de Bellingham. Y hablemos de ese taconazo. Ese gesto no es casual, no es solo una asistencia, es una firma, es el símbolo de un jugador que entiende el juego, que lo respira, que vive para el colectivo. Bellingham no necesita monopolizar el balón para existir. No necesita que todo el sistema gire a su alrededor. Se integra, potencia, eleva a los demás. Y es ahí donde la comparación se vuelve inevitable. Porque, en el fondo, el problema nunca ha sido el talento de Mbappé. Nadie lo discute. Su velocidad, su capacidad para decidir partidos, su instinto goleador, todo eso es real. Pero el fútbol, especialmente en el Real Madrid, no se reduce a cualidades individuales. Es una institución, una cultura. Una exigencia colectiva. Y esa exigencia impone una regla clara: no es el club el que se adapta al jugador. Es el jugador el que debe adaptarse al club. Sin embargo, desde su llegada, hay una sensación que persiste. Una sensación cada vez más difícil de ignorar. Mbappé no se integra, impone. No se adapta al sistema, lo condiciona. Y en ese proceso, ciertos equilibrios se rompen. Vinicius es el primer afectado. Antes de la llegada del francés, el brasileño era el alma ofensiva del equipo. Dominaba su banda izquierda con total libertad. Arriesgaba, encaraba, asumía responsabilidades. Pero con Mbappé, las cosas cambian. Los espacios se solapan, las funciones se confunden, y lo que era una fortaleza empieza a convertirse en una limitación. Porque Mbappé tiende a ocupar ese mismo sector izquierdo. Regresa constantemente a esa zona. Atrae el juego hacia sí mismo. Y, sin darse cuenta, reduce el espacio de expresión de quien hasta entonces era dueño de ese territorio. Sí, las estadísticas pueden seguir siendo buenas. Sí, hay acciones espectaculares. Pero la armonía se resiente. Y contra el Español, esa tensión desapareció. ¿Por qué? Porque cada uno ocupó su lugar. Porque el juego fluyó con naturalidad. Porque los automatismos parecían claros, fluidos, casi instintivos. Vinicius no tenía dudas. Atacaba. Provocaba, decidía. Bellingham no tenía que corregir desequilibrios. Creaba, anticipaba, elevaba el juego. Y el equipo respiraba. Ese es el verdadero mensaje de este partido.
No es una crítica gratuita. No es un ataque sin fundamento. Es una advertencia. El Real Madrid no es un equipo construido alrededor de un solo hombre. No es un proyecto centrado en una estrella. Es una maquinaria colectiva donde cada pieza debe encajar perfectamente con las demás. Y cuando una pieza impone su propio ritmo, su propio espacio, su propia lógica, toda la estructura se resiente. Lo que Vinicius y Bellingham están demostrando hoy es que pueden liderar este equipo. Que pueden hacerlo ganar, que pueden crear, marcar, inspirar, sin depender de Mbappé. Y eso es un mensaje fuerte, muy fuerte, porque cuestiona una jerarquía implícita, porque rompe una narrativa establecida, porque obliga a plantear una pregunta incómoda. ¿Y si el problema no es la ausencia de Mbappé, sino su integración? Cuidado, no se trata de decir que no tenga sitio. Eso sería absurdo. Un jugador de su nivel siempre tiene algo que aportar, pero debe aceptar su rol. En el Real Madrid, nadie está por encima del colectivo, ni siquiera las mayores estrellas de su historia. Y los que han dejado huella en este club lo entendieron rápidamente. Se adaptaron, evolucionaron, supieron compartir y sacrificarse, formando parte de algo más grande que ellos mismos. Hoy, Mbappé está en un punto de inflexión. Puede seguir en esta dinámica donde el equipo se ajusta a él, donde el juego pasa por él, donde los demás deben adaptarse a sus preferencias. O puede elegir el camino de los grandes, el de la inteligencia colectiva, el de la humildad estratégica. Adaptarse, comprender, escuchar, y aceptar que el Real Madrid no gira a su alrededor. Porque si no, el riesgo es claro, ver a este equipo brillar, sin él. Y lo ocurrido ante el Español puede ser solo el comienzo. Porque cuando Vinicius juega con esa libertad, es imparable. Cuando Bellingham alcanza ese nivel creativo, es indispensable. Y cuando ambos se conectan, generan una química que muy pocos equipos pueden detener. Así que la pregunta ya no es si Mbappé es un gran jugador. La verdadera pregunta es si está listo para ser un gran jugador del Real Madrid. No es lo mismo, y la respuesta no estará en los números. Estará en su actitud, en sus decisiones, en su capacidad para entender que, en este club, el talento por sí solo no basta. Hay que adaptarse, hay que integrarse, hay que pertenecer, si no, el Real Madrid seguirá avanzando, contigo o sin ti. Gracias por haber seguido el vídeo. Cuento contigo para suscribirte y compartir.